Kids Online Uruguay, niños, niñas y adolescentes conectados. En este ratito que vamos a estar conversando con algunas de las personas que representan a las instituciones y a las organizaciones que tuvieron que ver con este informe y también con las personas que estuvieron involucradas directamente en la investigación, vamos a poder conocer muchísimo más de cómo realmente nuestros niños, los niños y adolescentes uruguayos utilizan Internet, pero desde el punto de vista de los propios niños. Hasta ahora muchas veces nos basábamos en supuestos o en lo que creíamos o en lo que nos decían los profesores, los docentes o lo que nosotros los propios padres capaz o los propios responsables de los niños veíamos. Pero aquí hay información estadística contundente, también cualitativa, cuantitativa y cualitativa sobre cómo están usando Internet en detalles tan específicos como cuánto tiempo, hasta qué punto les generan problemas, hasta qué punto les generan beneficios, porque los niños en general ven como la tecnología es un beneficio y creen que podrán aplicarla muy bien en el futuro. Pero les cuento un poco primero entonces sobre este informe, el informe Kids Online Uruguay, Niños, Niñas y Adolescentes Conectados, fue realizado por UNICEF, AGESIC, Plan Ceibal, la Universidad Católica y la Oficina de UNESCO en Montevideo. Como les decía, el uso de Internet por parte de niños y adolescentes es algo que preocupa, o más que preocupa, que interesa a toda la sociedad. E interesa no solamente por los riesgos, que es lo que generalmente asociamos, sino porque junto a cómo lo utilizan va de la mano de eso, cómo podemos enseñarles a que lo utilicen mejor. Y parte de este estudio tiene que ver con eso. Para poder darles las herramientas necesarias para que hagan un uso responsable y consciente de Internet, necesitamos estos datos tan precisos como los que salen de esta investigación. La pregunta es ¿cuánto sabemos? Si yo la tuviera que contestar personalmente, seguramente mucho menos de lo que pensaba luego de leer el informe. Así que creo que va a ser muy interesante para todos. Kids Online ahora se aplica esta metodología en Uruguay, pero es un proyecto de investigación internacional cuyo objetivo es justamente generar una base rigurosa de evidencia sobre cómo los niños y adolescentes utilizan Internet en diferentes partes del mundo. Originalmente fue desarrollada como una iniciativa de colaboración entre el Centro Global de Investigación de UNICEF, UNICEF Innocenti, y el London School of Economics and Political Science. Hubo dos investigadoras principales en este tema, Sonia Livingston del London School of Economics y Jasmina Byrne del Centro de Investigación de UNICEF, fueron las principales investigadoras. El proyecto lo que desarrolló fue un conjunto de herramientas de investigación global, que son las que en el 2017, durante un periodo de casi medio año, se aplicó para poder hacer esta encuesta y este estudio cualitativo. Actualmente son más de 40 los países donde el proyecto ya ha sido implementado, muchos de ellos, la mayoría en Europa, pero también en América Latina, en África y en Asia. Y hoy podemos presentar entonces los datos referidos a Uruguay. Para comenzar, quiero presentarles a los integrantes de nuestra mesa que van a empezar comentando algunos de estos temas. En primer lugar, vamos a escuchar la apertura a cargo de Pablo Mefalopoulos, que siempre lo pronuncio mal, Mefalopoulos, representante de UNICEF en Uruguay. Y luego van a estar presentando el estudio y sus resultados Cecilia Hughes, jefa de evaluación y monitoreo del Plan Ceibal, y Matías Dodel, responsable de la Secretaría de Investigación y Producción Académica de la Universidad Católica. Y luego seguiremos con algunos otros comentarios, pero comenzamos por aquí. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Y me alegra mucho estar aquí por este informe que para nosotros en UNICEF es muy importante. Y quisiera empezar saludando y agradecer a nuestros socios de Plan Ceibal, de UNESCO, la Universidad Católica, AGESIC, que nos han acompañado en la implementación de Kids Online Uruguay. Y quisiera destacar que la manera en que se hizo este proyecto en Uruguay, a través de la suma de esfuerzo entre los actores de gobierno que diseñan y ejecutan las políticas públicas en relación a este tema, la academia y los organismos internacionales de cooperación, que significa un muy buen comienzo. Internet ha cambiado el mundo y por tanto ha cambiado la forma de transitar de la infancia y de la adolescencia.
Hoy los niños, niñas y adolescentes son además de receptores de información, entretenimiento y publicidad, productores de contenidos, como saben todos los que tienen hijos, y yo tengo una hija de 11 años que de vez en cuando le pido, ¿cómo se manda esta foto en Twitter? Me dice, papá, no sabes nada. O sea, yo pienso en la generación pasada, nunca pasaba que un hijo decía a papá que no sabía nada. Pero bueno, este es una nueva forma de comunicar y de saber que se está ejerciendo de manera jamás antes vista con el derecho de la libertad de expresión, que está muy actual, especialmente ahora que estamos en la semana de libertad de prensa y mañana es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En este escenario, la realización de este estudio en Uruguay cobra especial relevancia por dos particularidades. Primera, la extendida penetración de Internet en las tecnologías de información en la infancia. Y dos, por el compromiso de sus autoridades con el desarrollo de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso de calidad de los niños, niñas y adolescentes. Y así lo demuestra la activa participación y compromiso de AGESIC Ceibal con este proyecto. En ese sentido, consideramos clave conocer más sobre este asunto para asegurar el mejor desarrollo para todos los niños. Y con esa intención, UNICEF dedicó al Estado Mundial de la Infancia, que es su investigación global anual insignia, sobre el impacto de la era digital en la niñez. Y esta publicación señala que a nivel global los niños y adolescentes representan aproximadamente 1 de cada 3 usuarios de Internet. Internet y las tecnologías digitales brindan oportunidades de aprendizaje y educación, benefician la comunicación e incluso, y siempre que el acceso está garantizado, son una herramienta de oportunidades para los niños más desfavorecidos. Así que parecería que el Internet es un pequeño paraíso artificial. Pero sabemos también que no es completamente así. La tecnología puede potenciar las desigualdades y ampliar los riesgos a los niños y niñas que están expuestos a esta tecnología. Y tal como revela el Estado Mundial de la Infancia de UNICEF, las TIC están intensificando los riesgos tradicionales de la niñez, como la intimidación, el odio, fomentando nuevas formas de abuso y explotación infantil, haciendo aún más relevante e importante el diseño de políticas públicas sobre este asunto. Las posibles consecuencias de las TIC sobre la salud y la felicidad de la infancia son una cuestión de creciente preocupación pública. Hasta ahora el debate se ha centrado en el tiempo que pasan los niños en las pantallas, pero el Estado Mundial de la Infancia hace un llamado a adoptar un enfoque centrado no solamente en lo que hacen los niños, o sea, en el tiempo que pasan conectados, sino en lo que hacen los niños y las niñas cuando están en línea. Una mediación más atenta de los padres, madres y educadores es más prometedora para facilitar que los niños obtengan de la conectividad el máximo beneficio y se reduzca al mínimo el riesgo. Para enfrentar todos estos desafíos necesitamos conocer mejor la realidad, saber más sobre cómo los niños y niñas usan el Internet y el conocimiento que tienen para protegerse en línea, diseñando políticas públicas y marcos regulatorios que acompañen el ritmo de ese cambio. En ese sentido, estamos felices de estar hoy aquí presentando los resultados de Kids Online Uruguay. Una vez más, les agradecemos a todas las instituciones que llevaron adelante este estudio y esperamos que se convierta en un insumo clave para proteger niños, niñas y adolescentes de los peligros del mundo digital y ayudarlo a beneficiarse de la promesa de la conectividad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que muchos de los mensajes que vamos a transmitir estuvieron muy bien resumidos en la apertura. Lo que vamos a hacer ahora es presentarles algunos de los resultados del estudio Kids Online Uruguay. Tienen el informe en mano, van a ver que hay muchísima información. Simplemente son algunos de los hallazgos que consideramos más relevantes para presentar. Creo que una de las primeras cuestiones que ya fue mencionada es que somos varias instituciones trabajando.
instituciones academia, Estado, cooperación internacional, es importante. Estos proyectos son complejos. Y Kids Online también no es únicamente una encuesta cualquiera. Atrás de Kids Online, como mencionaba, el trabajo del ESI, de Innocenti, hay un modelo conceptual que el foco no está en qué hacen solamente los niños en Internet, sino en los derechos de los niños en la era digital, el bienestar o los derechos, y para eso creo que es importante, brevemente, muy corto, explicitar cómo concibe Kids Online, que se determina este bienestar de los niños en Internet. Creo que una de las cosas más importantes es, si bien hay un montón de aspectos individuales que afectan el bienestar de los niños en Internet, sea los recursos que tienen, su identidad, la calidad del acceso y uso que tienen de Internet, mismo lo que hacen, las prácticas, lo que hacen, lo que saben hacer y también las oportunidades y riesgos a los que se enfrentan. Kids Online no mide solo eso, no intenta focalizar en eso, sino también el rol de un nivel más social, de los padres, los docentes, los padres, mismo la comunidad y también el ecosistema de aplicativos o sitios que ellos utilizan. Eso también determina el bienestar de los niños. Y finalmente también el país en donde los chicos usan Internet es importante. Los niveles de equidad y bienestar de un país, la provisión tecnológica, el nivel educativo, de capital humano, la cultura, los medios y los valores son aspectos importantes que muchas veces terminamos solamente focalizándonos en los niños, y por eso Kids Online, como va a explicar ahora Cecilia, no solamente la encuesta, no solamente le pregunta a los niños, sino también encuesta a niños y padres autorresponsables. Te paso un segundo. Bueno, el estudio entonces tuvo una aproximación tanto cualitativa como cuantitativa, y esto nos da la posibilidad de hacer hablar un poco mejor a los números, ¿no? Tenemos el componente cuantitativo para dimensionar los problemas y el componente cualitativo para poder hacer una expresión más directa, y algunas de las frases de los niños son ricas y elocuentes en lo que nos trata de transmitir esa infancia en ese proceso. El componente cuantitativo del estudio consistió en una encuesta grande de 938, bueno, 53, ahora vienen los números exactamente, de niños y adolescentes entre 9 y 17. Para eso armamos una muestra que estuvo seleccionando manzanas de acuerdo a la cantidad y la densidad de niños que había en esa manzana para poder hacer un muestreo de niños. Y se le entrevistaba a ese niño y a alguno de los adultos responsables en el hogar para ir viendo cuántas de los resultados que daban a nivel de esos niños eran también consistentes o no con algunas de las prácticas de los adultos, y también metodológicamente encuestar a un adulto sobre elementos socioeconómicos. Para algunas de las variables socioeconómicas eran fundamentales para poder tener certeza sobre algunas de las características de esos hogares, que en el caso de hacerle la encuesta a niños genera un poquito más de dificultades en ese sentido. Hicimos desde Plan Ceibal, Janina está por ahí, estuvo a cargo de este mega dispositivo que implicaba hacer la encuesta, y se hizo entre agosto y diciembre del año pasado 948, uno le resta 10, el otro le suma 10, estábamos en ese entorno. Lo que es importante es, esto representa los 437.918 niños que viven en localidades urbanas del país, que son el 95% de los niños. Digo porque cuando uno empieza con estas cifras de representación parece que está llevando a decir, bueno, solo a estos. No, solo a estos son casi todos. El 95% de los niños están incluidos en la muestra. El 45% de los niños, el 95% de los niños están solo en un tercio de los hogares, o menos de un tercio de los hogares del país. El tema es que con las características que tenemos sociodemográficas hace que teníamos que ir a buscar esos hogares que tenían con niños. Cuando estuvimos con la gente del IESTA, que también estaba por ahí diseñando la muestra, teníamos algunas manzanas en que para sacar a un niño teníamos que sortear entre los 800 hogares, había uno que tenía niño, y teníamos que buscar la manera de que esos hogares también estuvieran representados, no fuera a ser cosa que los niños que vivían en zonas de adultos tuvieran características diferentes, y eso es parte de las complejidades de este estudio, que había
algunas de las manzanas que tenían una tasa de menos del 20, de 1 de cada 20 hogares tenía un niño para ir a entrevistar, ¿no? Podíamos tener toda esa información, entonces podíamos ir ya prevenidos a que esas manzanas iban a ser especialmente complejas, esas localidades, esos lugares, esas zonas geográficas que nos iban a hacer rastrear niños y Janina puede contarlo, hubo manzanas en donde rastreamos niños casi, miren de dónde sale el niño que juega porque tenemos que irlo a buscar. El componente cualitativo se recabó con dinámicas grupales, que fueron unos talleres en los cuales se utilizaron la metodología de Rewrites, que fue quien aplicó estos grupos para UNICEF, con niños entre 10 y 12 en el caso de los chiquitos y 13 y 17 en el caso de los más grandes. Bueno, que trataban de levantar esta otra palabra sobre estos mismos temas, sobre cómo usaban, para qué lo usaban, en qué cosas le encontraban beneficios, en qué cosas veían los riesgos, que nos ayuda mucho al entendimiento más en profundidad de los datos. Bueno, información que sabemos de la encuesta continua de hogares, que tenemos información de todos, también de la información que genera GESIC. Sabemos que todos los niños en Uruguay tienen acceso a Internet, todos los niños que viven en zonas urbanas, y no hay diferencias, por lo tanto, sustantivas con respecto al acceso, ¿no? Hay sí lo que se observa, y esto es un poco parte de las premisas que vamos a ir también tratando de desactivar con la información que genera el informe, es, bueno, todos los niños y los adultos no tanto, ¿no? Son mucho más los niños que los adultos que están en este mundo de Internet. Obviamente el proceso de incorporación a Internet también tiene un proceso de la edad. A mayor edad los niños se van conectando más cuando son chiquitos. Después empieza a decaer, ¿no? Tiene una curva en la cual cada vez es más la gente que se conecta a Internet, hasta que llega un momento en que cada vez es menos la gente, ¿no? Cuando llegamos a determinada edad, cercana a los 60, pega la vuelta y empieza a bajar la proporción ¿no? En los 40, 30 y poco seguramente se den los picos, o desde los 18, 20 hasta los 40 se dan los picos y después empieza a bajar de vuelta. Hoy sabemos que 7 cada 10 niños hacen un uso frecuente de Internet, y eso solo sucede en 5 de cada 10 adultos, ¿no? Hay un uso más intensivo de los niños en este sentido. Otro elemento relevante, y esto para mí que hace muchos años que vengo investigando sobre Internet, desde distintos roles, pero muchos años trabajando sobre Internet, una de las cosas que ha ido cambiando más en las dinámicas de Internet es que los lugares de universalización del acceso han ido cambiando. Bueno, en Uruguay tenemos niveles de acceso desde la escuela o centro educativo más altos de los que presenta la región en términos de acceso, o sea, los centros educativos para Uruguay, el Plan Ceibal seguramente, y que lo diga yo, no está, no sé si está tan bien, pero desde el Plan Ceibal es obvio que hay un impacto en la cantidad de niños y adolescentes que se conectan desde el centro educativo. Esto es un diferencial con respecto al resto de los países que aplica Kids Online, pero también es además el indicador más equitativo, es decir, desde los centros educativos es donde hay menos diferencias entre los niveles socioeconómicos más bajos y más altos. Si bien la universalización del uso desde el hogar viene creciendo y es muy, muy alta, es donde las diferencias por nivel socioeconómico aumentan, ¿no? Después de esto, pasar a los dispositivos. Además de que cada vez nos conectamos más todo el tiempo, ¿no? y el uso intensivo de Internet pasa a ser el indicador más relevante, hay elementos que tienen que ver con qué nos conectamos a Internet. Y el celular no es esto solo en una presentación de niños, esto ya venía siendo identificado desde AGESIC para el mundo adulto. El celular es el dispositivo por excelencia para la conexión a Internet. Esto también pasa en los niños. Ahora, los niños además tienen, como otros dispositivos que con alta
participación en esto de indicadores de conexión, que son las laptops y las tablets. Todos ellos dispositivos que llevan a un uso individual, ¿no? Todos estos, estamos hablando todos de dispositivos que llevan a un uso individualizado de Internet. Esto es de las cosas que ha ido cambiando en la propia Internet con el tiempo y que hace más relevante para tomar en cuenta en cómo desarrollar las políticas, porque está menos mediado ese proceso, porque es un uso bastante o completamente individualizado del niño el uso. En las tablets y en las laptops, las diferencias entre los niveles socioeconómicos, que de todas maneras existen, son muy pequeñas, ¿no? De repente en las consolas de videojuegos es donde estas diferencias se hacen más grandes, ¿no? Entre los niveles socioeconómicos más bajos y más altos hay una diferencia importante. Sin embargo, en tablets y en laptops, las diferencias de nivel socioeconómico en el acceso al dispositivo para la conexión a Internet es más baja. El grado alto, a pesar de las diferencias, el grado tan alto de uso del celular hace que esté en todos los niveles para el uso en Internet. Sin embargo, hay más diferencias entre los accesos en los niveles bajos y en los niveles altos a nivel de celulares. Esto era lo que decíamos, ese uso privado nos complejiza un poco lo que son las medidas efectivas de mediación, y entonces el pensar estas políticas de mediación y el desarrollar políticas de mediación requiere una especificidad que tenemos que ir viendo. Como otros elementos de esta ecología digital en la que viven estos niños, en los niños de 9 a 17 años son 6 de cada 10 los que usan Facebook, ¿sí? En los de 9 a 12, solo 4 de cada 10. Y esto al principio decíamos, bueno, pero a partir de los 13 es que se puede, sí, bueno, pero en realidad sabemos que hay mecanismos y los niños los tienen sabidos también de cómo desarrollar esos mecanismos para ser también usuarios de todas las aplicaciones tienen un uso mayor a mayor edad, ¿sí? Todas. Sin embargo, hay en algunas donde estas diferencias sean más marcadas que en otras, como ese es el caso. Entonces, YouTube y WhatsApp no llama la atención para nada. Imagino pensar en que son las aplicaciones más usadas. El YouTube sobre todo en los niños entre 9 y 15 y WhatsApp entre los niños un poquito más grandes. Las niñas y las adolescentes utilizan WhatsApp, Instagram, Snapchat, más estas aplicaciones que los varones. Hay algunas de las diferencias entre niñas y varones que son relevantes, también desde qué usan y cómo se cuidan, ¿no? Que son de las cosas que eran relevantes tratar de mirar. Y después lo que les presentamos están en la presentación, en el informe, todas las aplicaciones que medimos y cómo se usan en los diferentes segmentos, pero seleccionamos aquellas que daban unas diferencias más importantes entre los niveles socioeconómicos. En el caso de WhatsApp, en los niveles socioeconómicos altos, esto es en 9 de cada 10. O sea, no hay niño en los niveles socioeconómicos altos que no use WhatsApp. En los niveles bajos esto es 6 de cada 10, lo que es una cantidad también, pero hay una diferencia, existe cierta diferencia en el acceso. En Instagram es 6 de cada 10 en los niveles altos y 4 de cada 10 en los niveles más bajos. En Snapchat es 5 de cada 10 en los niveles más altos y 2 de cada 10 en los niveles más bajos. Y Twitter, que no es la aplicación por excelencia del uso de los niños, pero es 3 de cada 10 en el caso de los niveles altos y 1 de cada 10 en los niveles más bajos. Esta gráfica se las dejo para que la lean después. Ahora les voy a contar un poco qué es lo que dice, o por lo menos qué es lo que a nosotros nos llamó la atención con respecto a esto, y es, bueno, los niños no son expertos en el uso de Internet. Esta versión de que todo el que tiene acceso es experto, no necesariamente, ¿no? Seguro los niños saben del instrumento mucho más que los adultos, eso sí.
y mucho más en algunos casos, en algunas otras cosas saben más, no necesariamente mucho más. Pero esta sensación de que de todo sabe, ¿no? Que como nacieron ahí saben de todo, es una de las versiones riesgosas de interpretar. Saben hacer una cantidad de cosas, sin duda, y ahí sí me mata la letra, el tamaño de la letra para seguir las frases tal cual. Sí saben cómo bajar aplicaciones. Eso no tienen ningún problema, ¿no? Esto lo saben perfectamente. Sí saben cómo... Perdón, pero me estoy matando a mí misma, ¿no? Qué feo esto que me está pasando. Saben, sí, y esto es relevante porque entre las diferencias entre los adultos y los niños, siempre los niños dicen saber. Esto es interesante porque nosotros estamos al mismo tiempo trabajando en un proyecto que trata de medir las habilidades digitales como viendo cómo las hacen, ¿no? Cómo las ejecutan. Esto lo vamos a hacer durante este año con ISILS. Pero no, el modelo de Kids Online pide en la declaración porque encontró mucha relación entre lo que declaran que saben hacer y lo que hacen. Entre otras cosas porque en este mundo de Internet hay pocas cosas que por ahora, en estas que estamos midiendo, tengan problemas la gente de reconocerse no saber, que esto es lo principal para medir sobre la declaración lo que efectivamente sabe hacer. Después igual hay en algunas cosas que podría ser la interpretación de cómo lo sabe hacer, y esto es más en profundidad. Pero por eso vamos a estar trabajando este año para qué habilidades digitales tienen desarrolladas, medirlo en concreto. Pero en lo que declaran, los adultos y los niños creen saber decodificar bien qué información es para compartir y qué información no. Iguales los niños y los adultos. Esto es una diferencia con respecto a otras cosas que los niños saben hacer bastante mejor que los adultos. Así como eliminar o borrar a personas de mi lista de contactos. Casi todos saben hacerlo, y esto le pasa a los niños, pero también le pasa a los adultos. Sé cómo guardar una foto que encontré en internet. Esto le pasa mucho más a los niños que a los adultos. O sea, los niños saben cómo guardar una foto, y los adultos le preguntan a sus hijos cómo guardar una foto o cómo subir una foto. Esto estaba con esas mismas palabras. Sé cuáles son las palabras mejores para buscar algo en internet. Me es fácil darme cuenta si la información que busqué en internet no es verdadera. Esto también empiezan a aparecerse los padres de los niños, ¿no? Esto igual da un nivel de conciencia de que no siempre saben, ¿no? Ahí los porcentajes ya cambian de rango y llegan a niveles más conscientes de decir, bueno, a veces no sé darme cuenta de esta diferencia. Y esto los adultos y los niños lo declaran por igual. Sé cómo hacer que mi perfil o user sea privado para que no puedan ver lo que comparto. Esto es mucho más alto entre los niños que entre los adultos. Y lo que es más relevante es que es más alto entre las niñas que entre los niños, ¿sí? Niñas, niños y adolescentes. Yo cuando me quedo con los niños les llamo a todos niños, es un problema de la edad, ya me parece que hasta los 17 son todos niños, pero en realidad estamos hablando de todos. Estos creen, las mujeres son más capaces de desarrollar estos problemas de tecnología, las miles de tecnologías al uso de la presentación, eso me pasa por no pararme, para que el perfil sea privado. Sé cómo subir videos o música yo mismo, los niños lo saben hacer mucho mejor que los adultos. Sé cómo comprar una aplicación o pagar un juego por internet, y esto aparece más fuertemente asociado a los varones que a las niñas, ¿sí? Esta cuestión de comprar y resolver, ejecutar sobre internet, lo saben hacer mejor los niños que las niñas. Sé cómo editar y hacer cambios a cosas que se crearon en internet. Esto es lo que declaran. Igual, como ven, no sé si llamarle expertos, pero saben un montón de cosas o declaran saber un conjunto de cosas, y claramente los niños saben hacer mejor algunas de estas cosas que los adultos.
Ahora vamos a ver después con los elementos de la mediación, que los elementos que ellos mismos tienen en cuenta para saberse más limitados, porque ellos también se dan cuenta de estas diferencias, son las que hacen que la mediación adulta tenga sentido y cómo la genere. Estas cosas, por suerte, ya las dijimos. Y otro de los elementos interesantes, que si nos hubiéramos quedado solo con el número, nos hubiera dado un poquito de falta, porque bueno, el 70% de los niños creen que hay cosas buenas para ir a buscar en Internet, ¿no? Que hay cosas que les trajo Internet que son buenas para ellos, ¿sí? que tienen que ver con estas dimensiones del bienestar. Esto lo dicen la mayoría de los niños, y los más expuestos o los que se exponen más tienen más de esa sensación que los que se exponen menos, así que todo esto cierra, no hay mayores diferencias por niños y niñas, no hay mayores diferencias, existe sí, como decía, casi todas estas cosas suceden más a mayor edad, porque empezamos bastante chiquitos y llegamos a edades más adolescentes, pero no hay diferencias por Montevideo Interior, y estas diferencias por nivel tienen que ver con las mismas cuestiones que veíamos a nivel del acceso. Pero acá me voy a detener de vuelta a leer, pero acá sí llego a leer lo que son algunas de las frases que vienen del cualitativo, que creo que nos ayuda a entender qué es lo que están viendo y reconociendo en Internet para ellos. Conocí a mi abuelo por Skype, ¿no? Una niña de nivel muy bajo, de 12 años. Me gusta jugar al Play con mi vieja porque me hace feliz. La tecnología tuvo un impacto positivo en mi relación con mis hermanos, porque me ayuda a comunicarme con ellos por más de que estén lejos. Cuando mi madre compró la laptop, pudimos comenzar a pasar más tiempo juntas, ya que todos los fines de semana elegimos una película y la miramos con la abuela. ¿Sí? Algunos de los relatos de dónde están esas cosas que ellos mismos ven como virtudes de Internet en su vida y en su bienestar. Dale. Ahora cambiamos un poco. Bueno, y es importante también notar que los niños son conscientes de que a veces puede serles difícil regular el uso de Internet. No es que es algo que solamente creen los adultos, es importante. Y si bien son conscientes, en realidad 1 de cada 10 mencionó haber tenido alguna dificultad por culpa del tiempo que pasaba en Internet. ¿Qué quiere decir dificultad? ¿Cómo lo preguntamos? Notas bajas, dejó de comer o dormir por haber usado Internet, o tuvo problemas con la familia y con amigos. Y si bien son pocos, en el estudio cualitativo, ahí donde tomamos la voz de los jóvenes, que esto es bastante importante, nos cuentan las cosas que quizás los adultos, esos mitos que Internet solamente causa estas cosas negativas, sepamos, que un chico dice, te empezás a marear, te piden que ayudes a poner la mesa y te enojas porque querés terminar el juego. Un chico de nivel socioeconómico muy bajo dice que por usar el celular tuvo un 5 en historia. Esos son como los aspectos que ellos ven y reconocen que tienen problemas para regular el uso de Internet. Pero quizás lo que más nos llamó la atención es que en el cualitativo, en todos los grupos, todas las edades y todos los niveles socioeconómicos, los chicos se quejaban de que los padres tenían el mismo problema y que esto afectaba su vida familiar, sobre todo cenas, almuerzos. Por ejemplo, cuando almorzamos los domingos, alguien usa el celular y no presta atención a los demás. Una niña de 13 de un centro de nivel educativo muy bajo. Cuando estamos todos en la mesa usando los dispositivos y nadie se habla. Un niño de un centro de nivel alto, de 14 años, y otro de nivel medio, una niña, dice que me molesta que a la hora de la comida todos estemos con el celular y no dialoguemos. Son conscientes de eso, los adultos muchas veces se recalcamos a los chicos, pero ellos también nos enseñan a nosotros y eso es un aspecto bastante importante. Mi hija tiene 2 años y medio y me dice, mamá, soltalo, déjalo. Ok. Y también los niños son conscientes de que en Internet hay riesgos. La mitad de los niños declara no sentirse completamente seguro en Internet. Saben que hay cosas que son difíciles y también en el cualitativo, por ejemplo, los miedos que tienen son similares a los que tienen los adultos. Una niña de 14 años decía, tengo más cuidado con que me escriban o me manden solicitudes de amistad gente que no conozco y pueden llegar a ser acosadores o algo así. O otro tipo de miedos que es bastante común es más temas de interpretación, de violencia o similares a bullying. Los problemas de interpretación de hoy en día, si subís una foto y te dicen cosas o te insultan de forma negativa.
Ahora, en esto también los chicos son conscientes y consideran que su uso responsable involucra a otros referentes, la mediación de pares, padres y docentes. Y es interesante notar que los padres son quienes más aconsejan sobre seguridad. También lo hacen los docentes, más de la mitad de los chicos dicen que los docentes aconsejan eso, y casi un cuarto de los padres. Pero en lo que hace a animar a usar Internet para aprender cosas nuevas y explorar, son un poquito más los docentes, 4 de cada 10, 1 de cada 3 dice que fueron los padres, y los amigos tienen un porcentaje similar. Y los chicos, también creo que esto sirve para los padres, también creo varios somos padres, para empoderarnos un poco, que por ejemplo dicen que aunque no usen las redes sociales, pueden llegar a dar algún consejo, aunque no tengan todas las redes sociales que tengo. Es que hay cuestiones del cuidado en Internet que no tienen que ver estrictamente solo con la tecnología. Pueden ser cuestiones que son similares en la calle o en el mundo offline, o los adultos influyen mucho en las decisiones que alguien menor tiene y tienen que dar un buen ejemplo para poder seguirlo. Y también el rol de los docentes, que en clase se pueden discutir algunas cosas entre los alumnos que quizás en otros lugares no tengan espacio para hablarlos. Bueno, pero, y esto también es un hallazgo importante del cualitativo, creo que ahí está la relevancia de la parte cual y de la voz de los chicos, para los niños ellos son los principales responsables de su cuidado. Y tiene sentido, sobre todo con esto que dijimos, que muchas conductas son privadas. Si no me puedo controlar yo sola en Internet, nadie puede hacerlo, siento que me puedo hacer responsable de mí misma, si no me cuido a mí estaría muy mal. No es que sean conscientes todo el tiempo, ni se cuiden todo el tiempo, pero por lo menos comprenden de que la seguridad de ellos en Internet depende en un porcentaje altísimo de lo que ellos hacen y de ellos mismos. Bueno, y acá vamos a aspectos quizás que no había datos en Uruguay y son importantes conocer. 3 de cada 10 niños declararon haber sido expuestos en Internet a algo que, estas son las frases que preguntamos, los hizo sentir incómodos, asustados o con la sensación que no tendrían que haberlo visto. 3 de cada 10. Pero quizás el dato más relevante, y acá es el más importante para generar estrategias de mediación racionales, es que solo la mitad de los que se vieron expuestos lo comunicó con alguien. Lo habló, lo contó, lo comunicó. ¿Por qué es importante? Porque pedir ayuda o hablar de lo ocurrido son factores claves para, primero, proteger al niño, la niña, al adolescente y poder reducir el daño, pero también para luego entender qué está pasando y poder generar estrategias de mediación y de herramientas de prevención mucho más eficaces. Si no conocemos, es difícil hacerlo, como este estudio creo que necesitamos evidencia para poder diseñar políticas públicas. Después, por otro lado, otra cuestión que está bastante en boga es el tema del acoso, maltrato, lo llama bullying. Lo que quisimos mostrarles es que estos episodios de maltrato en línea no solamente involucran a víctimas y victimarios. Hicimos algunas preguntas si alguien si sintió lastimado o maltratado por vía electrónica, o se lastimó o maltrató por vía electrónica. Y los porcentajes yo creo que son un poco más bajos de lo que la gente asume, son considerables, un 15% y un 7%, pero lo más importante es que no solamente este fenómeno afecta a las víctimas o los que hicieron el maltrato, sino que casi 4 de cada 10 chicos vio que alguien fuera maltratado en línea. ¿Qué quiere decir maltratado? Va de nuevo, es molestado, que le hicieran sentir mal en Internet, como por ejemplo incómodo, asustado o atacarlo. Y el estar expuestos a estos fenómenos es en sí un riesgo. Estar expuestos a violencia, a acoso, a maltrato. Bueno, también. Esto creo que en relación al contacto y encuentro con personas que no conocían previamente. Primero que nada, no estamos hablando de acosadores o de extraños, simplemente lo único que sabemos es personas que ellos no conocían previamente. Un dato bastante positivo es que 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes dicen que aceptan la solicitud de amistad en una red de Internet solamente si conocen a la persona o si la conocen muy bien. Eso por un lado. Por el otro, en realidad, 2 de cada 10 niños se encontraron personalmente con alguien que primero conocieron a través de Internet. ¿Está? Es eso, no tenemos muchos datos de con quién se encontraron. Lo que sí sabemos es que casi un poquito más de 7 de cada 10 dice que el encuentro se sintió muy bien, lo que nos puede hacer pensar que fueron pares o cuestiones razonables. Siempre los adultos tendemos a pensar que alguien desconocido es un peligro, pero a veces puede ser un amigo o un amigo que primero conocieron en Internet, que tienen un grupo de interés en común, una telenovela, y se juntan. O como antes uno se podía juntar en el club con alguien que no conocía, o De hecho, el cuento del abuelo lo conoció primero por Internet. Digo, no es que el hecho de que fuera su abuelo no hacía que no lo conociera después, de repente, personalmente, que por Internet. Digo que el indicador va a todo. Lo conoció antes por Internet y después lo conoció personalmente. No tiene que...
necesariamente que tener todas las connotaciones que uno le pone rápidamente al hecho de que conozca a alguien primero por internet y después en persona. Pero quizás algo que sí es un poco más preocupante es lo poco que los padres parecen conocer sobre estos contactos y encuentros con personas que no conocían previamente. Se le preguntó a los chicos si alguna vez te escribió o agregó como amigo en internet a alguien que no conocías previamente, y los chicos declaran que eso pasó, el 42% de los chicos declaran que eso pasó, contra solo un 18% de los padres que se les preguntó si creían que eso le pasó a su hijo. Es bastante bajo, y es mucho más baja la relación en la pregunta si alguna vez te encontraste personalmente con alguien que primero conociste a través de internet. Hay casi 2 de cada 10 dicen que sí, y los padres solamente 2 de cada 100. Mi hijo no. ¿Está? Y es un problema, y asociado a esto, otra pregunta que hicimos es ¿cuánto te parece que tus padres, abuelos o adultos a cargo saben sobre las cosas que haces por internet? Y casi que se vio en un tercio entre los que dicen que saben mucho, los que saben bastante y poco y nada. Pero hay diferencias entre los que dicen, por ejemplo, los chicos más grandes, los adolescentes, el porcentaje sube bastante, los que dicen que los padres, abuelos o adultos a cargo saben poco y nada, también en los varones versus en las mujeres. O sea, no es un grupo homogéneo, un grupo de niños, y esto creo que es una de las cosas principales que Kids Online intenta transmitir. Y ya llegando como un poco a modo de cierre, que ya contamos bastante, el informe, van a ver que hay muchos más datos, creo que una de las principales conclusiones de Kids, y también es algo que pasa en Uruguay, pasa en Chile, Brasil, que lo hicieron en el mismo estudio, en Europa y en África, es que el uso de Internet tiene un doble potencial. A mayor uso de Internet, hay una mayor exposición a riesgos, que riesgo y daño no quieren decir lo mismo, pero hay que ver los riesgos. Lo que podemos observar generalmente son riesgos, pero a la vez, quienes más usan Internet tienen más oportunidades, hacen más cosas que, como contaban algunos, que les pueden hacer feliz, y también desarrollan más estas habilidades para saber qué hacer en Internet y cómo hacerlo. Entonces esto nos pone un desafío bastante grande hasta en las políticas y las estrategias de mediación de los padres. Esto de la mediación restrictiva, esto que hablaba Pablo, del tema de reducir el tiempo de pantalla, que aparte esa recomendación de 2 horas, la organización que la hizo ya la retractó, por ejemplo, y hace bastante tiempo que se habla de lo que se hace y no cuánto tiempo se usa. Lo que hace es, si bien puede disminuir riesgos, sobre todo va a disminuir el desarrollo de habilidades y oportunidades. Imagínense un niño de 5 o 6 años que entra a la escuela y nunca en su vida tocó una pantalla, ¿no? Imagínense cómo va a estar en relación a sus compañeros. Quizás nunca se expuso a una cierta riesgos, pero también va a tener menos desarrollado un montón de habilidades, de conocimientos. Entonces, y ahí es lo que creemos que una de las conclusiones más importantes de Kids Online Uruguay es que se hace necesario empoderar a padres y educadores, sobre todo, que sepan que su rol en este tema es relevante y es estar más con los chicos más que solamente prohibir el uso, más que prohibir el uso es tratar de ver qué hacen y tratar de, como cuando un chico pequeño sale a la calle, que uno no lo suelta, le dice arreglate y llega a casa, sino que trata de estar con él, enseñarle, estar primero con él, después ir dejando solo. Es importante saber el rol que tenemos como padres educadores y también como decisores de políticas públicas, y también los niños, que es otra cosa que sale en Kids. Los niños, muchos adultos, creo que muchos discursos adultos tienden a pensar que no son conscientes de ningún peligro. No es que sean conscientes de todo, hay cuestiones, por ejemplo, el tema de privacidad, que es bastante complejo, pero por lo menos saben que hay cosas de las que cuidarse y tienen estrategias para cuidarse. Sí. No, que me parecía importante fortalecer en este proceso, que es, queremos empoderar a los padres y a los educadores de la idea de que lo que tienen que transmitir y lo que tienen que educar, el modo digital le da una forma distinta y el cómo los niños lo manejan. El tema es que el qué es lo que el mundo adulto tiene para transmitirle a esos niños. Entonces, hay muchas de las protecciones que preexisten a la versión digital. Y en el cómo no es el nudo del problema y no es de lo que tienen que aprender de los adultos, pero los niños están necesitando que los adultos le demos ese acompañamiento que les dé el qué, para después ellos resolver el cómo, qué es lo que manejan con soltura. Pero el qué es específico del proceso de esa relación adulta, que transmita seguridad, que transmita el cómo manejarse en un mundo, en un entorno público. El hecho de que esos padres no sepan manejarlo en la red no quiere decir que no sepan cómo transmitirle cómo uno se expone, del conocimiento histórico de cómo hay que exponerse socialmente y cómo manejar los vínculos y las relaciones sociales. Entonces estas cosas o estos datos nos tratan
de llevar a pensar, bueno, empoderemos a estos padres y a estos docentes a que no importa si no dominan del todo la herramienta en la relación con estos niños, porque esa es la parte que ellos van a resolver. Lo que tenemos que ayudarlos es hacer el resto del proceso que el niño tiene para aprender del mundo adulto. En el fondo, un poco acá creo que sintetiza, la idea es que tanto decisores de políticas públicas, docentes, padres y todo interesado en la temática, deberíamos lograr ofrecerle a los niños las condiciones necesarias para que puedan aprovechar Internet, hacer un uso responsable y consciente, sobre todo porque, bien o mal, se encuentra en un momento crítico de su desarrollo y queremos asegurar los derechos y bienestar en un mundo hiperconectado. Es un desafío, no es que no, un poco lo que decía Cecilia, y para eso, y creo que un poco los que hicimos este proyecto, creo que es un ejemplo, hay que hacer algo bastante interinstitucional, entre actores, entre sectores, y siempre con el foco del beneficio o de los derechos del niño en la era digital. Muchas gracias. Bueno, yo les decía al principio que salen una cantidad de conclusiones que seguramente pensábamos que las teníamos muy claras y no. Estos datos nos están mostrando que los chicos, en primer lugar, son mucho más conscientes, los niños y adolescentes son mucho más conscientes de una cantidad de temas, incluyendo los riesgos, de lo que suponíamos. Y allí salió al final de la conversación una palabra que me parece interesante, que es la mediación restrictiva, tal vez haciendo más énfasis, los miro a ellos que son los que saben, en mediación que en restricción. Obviamente que es importante restringir ciertas cosas, pero mucho más importante es mediar desde el punto de vista del responsable, padre, abuelo, hermano, docente, para darles esas herramientas que los niños tal vez no tienen. Tienen las herramientas prácticas, no tienen tal vez todavía todas las herramientas de decisión. Pero bueno, quiero darles las gracias a esos tres e invitar a que vengan a conversar ahora con nosotros y mientras que ellas van pasando, Ida Holz, Guilherme Canela y Fiorella Jaim. Ahora les voy a presentar quiénes son. Bueno, recomendarles que lean el informe, que ya lo deben tener todos ustedes. Hay muchos de los datos que acaban de exponer Matías, Paolo y Cecilia están allí mucho más desarrollados. La parte cualitativa en particular es muy interesante. Allí leyeron algunas de las frases, pero yo también me había quedado con algunas otras que eran que me parecieron interesantes porque a ver si las encuentro acá fácil, porque ahí los chicos demostraban su confianza en que todo esto es positivo para el futuro. Ellos dicen, yo voy a poder utilizar esta tecnología en el futuro. Cuando se les pregunta, ¿para qué voy a usar Internet cuando sea grande? Para informarme, para comunicarme, para estudiar y para motivarme, dice una niña de 15 años de nivel socioeconómico bajo. Para comunicarme y compartir mi música con los demás, dice una niña de 13 años. Esto se repite, es decir, hay como una visión muy positiva desde los niños, que está bueno que sigamos incentivando a los que tenemos que enseñarles a usar esta herramienta infinita, llena de posibilidades, también de riesgos, pero sobre todo de posibilidades. Entonces ahora los dejo en manos de tres personas que van a darnos su punto de vista sobre todo esto desde su experiencia. Ida Holz es miembro del Consejo Directivo Honorario de AGESIC. Perdón si lo digo mal. Guilherme, ¿está bien? Canela, consejero de Comunicación e Información de UNESCO para el Mercosur. Y Fiorella Jaim, gerente general del Plan Ceibal. Cada uno de ellos va a tener un tiempito para una exposición. Gracias. Buenas tardes. Bueno, en principio yo quiero felicitar esta iniciativa que me parece importantísima, tener una idea más cabal de lo que pasa en el uso de Internet entre los niños y también en la relación niños-adultos y algo de lo que sabemos de los adultos. Me parece muy interesante tener toda esta información que realmente genera una visualización más en profundidad. Bueno, además lo felicito de presentar esto justamente en estos días, mayo, que es el día de mundial, que el 17 de mayo
es el Día Mundial de Internet, entonces comenzamos bien con esta actividad. Bueno, ya se ha dicho que es muy importante que toda esta actividad se haya desarrollado con un conjunto de organismos, lo cual hace más coherente la relación y en los puntos de vista, ya que distintos organismos muchas veces tienen otros puntos de vista. Yo empecé con el Plan Ceibal cuando se estaba planificando y confieso, bueno, pensé con Internet en Uruguay, pensé después desde AGESI con el Plan Ceibal y confieso que fue una experiencia realmente maravillosa. Saber que los niños van a tener todos oportunidad de acceder a Internet, como hoy pasa con los adultos mayores en general, de los cuales, bueno, yo soy una adulta muy mayor, pero sigo con una energía capaz que no tan igual a mi edad, pero realmente el comienzo del Plan Ceibal, su planificación, su visión, realmente fue una experiencia muy, muy íntimamente maravillosa. En ese sentido siempre felicitaré a los dos Migueles, a Miguel Brecher por su pelea por el Plan Ceibal y a Miguel Mariatti por su ejecución en la planificación. Ambos realmente hicieron posible un proyecto que realmente es ejemplo en el mundo. Es decir, nosotros podemos hablar del Plan Ceibal de una manera muy especial. Cuando estuvo Vint Cerf el año pasado, creo que fue, no me acuerdo si fue el año pasado o el anterior, Vint Cerf, el creador, uno de los dos creadores del protocolo que nosotros nos manejamos hoy en Internet, no podía creer que en este país tan pequeño y tan lejos del mundo, como digo yo, se hubiera realizado un proyecto como este y con el financiamiento del Estado. Cuando preguntó ¿y quién financia todo esto? Porque lo llevamos a una escuela, no podía creer, ¿cómo que el Estado financia estas cosas? Y bueno, eso fue realmente una maravillosa visión que hubo en ese momento y que tiene sus frutos en el acercamiento de las clases sociales y en la posibilidad de que todos los niños tengan el acceso que hoy tienen a Internet. Y bueno, también hay algunas cosas que se hablaron acá y que yo creo que además hay que medir. Es decir, hay que tener cuidado, porque hace muy poco tiempo una persona muy destacada, un ingeniero muy destacado, me comentaba que su hijo es maravilloso porque pasa todo el día mirando Internet. Y él no va a hacer los ejercicios en la calle. Y yo eso me parece un contrasentido. Creo que además de estar mirando la computadora, tenemos que incentivar también el deporte, el medio ambiente, el salir a la calle, el tener los contactos personales, que todavía son muy importantes. Y bueno, y contar con los datos que tenemos hoy nos dará sin duda una mejor calidad y posibilidad de planificar hacia el futuro. No quiero hablar más, ya se han extendido mucho, ya han explicado mucho de lo que hay. Ahora que hay que estudiar en detalle los proyectos y los resultados de este estudio y después podremos seguir hablando. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mayo, un mes muy especial. Ahora el 10 de mayo van a ser 11 años que entregamos las primeras laptops en Cardal. En el 2007. 2007 fue el año que salió el iPhone. Nosotros vemos en este estudio que el 83% de los niños, niñas y adolescentes declaran conectarse por celular. Era algo que quizás hace 11 años no nos lo hubiéramos imaginado, pero qué buen momento para empezar con un plan de laptops, de tablets, de dispositivos y de acceso a Internet en las escuelas, en los locales educativos,
para que los chiquilines puedan ir aprendiendo junto con referentes cómo utilizar en este futuro en el que estamos ya hoy estos recursos. Desde Plan Ceibal acompañamos este estudio porque nos interesa mucho ver cuál es la situación, poder ayudar y diseñar mejores herramientas para los docentes, para que puedan acompañar, para los padres también. Tenemos varios talleres que están disponibles para docentes que hacemos a demanda. Tenemos microtalleres también que son virtuales, o sea, oferta virtual y presencial para trabajar la temática de alfabetización digital y de ciudadanía digital en general, temas de navegación segura y responsable, temas de privacidad, de manejo de datos. Trabajamos en grupos más focalizados con algunos de los maestros de apoyo Ceibal o con los maestros comunitarios. Trabajamos en algunas escuelas también con las familias, en talleres también de navegación segura para que puedan acompañar a sus hijos y a sus hijas en esto. Y bueno, y somos conscientes de todos estos retos. También vamos a participar, como comentaba Cecilia hace un rato, en un estudio para ver también el desarrollo de las habilidades digitales y qué falta ahí o cómo se puede seguir mejorando este año. Y desde la Fundación Ceibal hay propuestas para divulgar a nivel de los docentes y de los padres y la comunidad en general toda esta temática. Recientemente, la semana pasada, se presentó un libro con artículos regionales de expertos de toda la región en estos temas. Próximamente saldrá una revista también de divulgación con distintos casos y artículos para poder discutir estos temas y poder difundir un poco más lo que está sucediendo. Como bien decían en el panel anterior, hay muchísimas oportunidades. Yo destacaba el 87% decía que en el último mes había aprendido algo en Internet. Es altísimo. Entonces, y parece que son bastante conscientes de algunos riesgos, más allá de algunos números preocupantes. El 80% no acepta amigos que no conoce, y en la autorregulación parecen ser bastante mejores que los adultos. No sé, yo recién mientras Ida hablaba, yo estaba mirando acá y estuve tentada a filmar un poco, a ver cuántos estaban usando el celular, ya sea, no sé, para tuitear o sacar una foto o mandar un mensaje, contestar algo por WhatsApp. Bueno, fue un porcentaje alto. Entonces es algo que tenemos que ir regulándonos como sociedad todos juntos, ir controlando esto y estar trabajando junto con los niños, las niñas y los adolescentes parece ser el camino. Entonces, bueno, desde Ceibal estamos muy contentos con este estudio, estamos trabajando en seguir adaptando y mejorando toda nuestra oferta para apoyar y acompañar en los temas de ciudadanía digital. Nosotros este año estamos aumentando la oferta también de pensamiento computacional, que es una forma de resolver problemas y de programando poder resolver algunos problemas, y estamos incluyendo también todos estos aspectos para que en cada programa que llevamos adelante junto con la ANEP se trabaje y se concientice cada vez más en estos temas. Estamos también abiertos a sugerencias y a escuchar. Nosotros trabajamos muy cerca con los distintos referentes docentes y de inspecciones de ANEP, pero por supuesto que también estamos abiertos a la comunidad si hay sugerencias para algún programa o para alguna iniciativa que vaya en esta dirección. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y todas. De nuevo me sumo a lo que ya dijeron todos que hablaron, que me parece desde el punto de vista de la UNESCO, que ha participado de esta iniciativa desde el día cero. Estuvimos también involucrados con iniciativas semejantes en Brasil, en Chile, que es sumamente interesante la posibilidad de que tantas instituciones hayan trabajado juntas, con todo lo difícil que esto implica. Créanme que no fue fácil. Pero me parece que eso ofrece un mensaje importante sobre la misma complejidad del tema. O sea, la cuestión de la Internet no es un tema de este o de aquel.
Y por supuesto que todos nosotros, desde nuestras organizaciones, sean públicas, estatales o de la sociedad civil, nos encanta mantener nuestros pequeños latifundios, entonces nos cuesta involucrar a los demás en la discusión, ¿no? Y además pensamos que sabemos más que los otros. Y cuando involucramos a los niños, pensamos que sabemos más que los niños, ¿no? Y seguimos pensando. Entonces, la primera cosa que yo diría sobre este estudio, si yo fuera un tomador de decisión, que es algo que no es fácil, que de hecho la mayoría de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas siguen no haciendo, es que seguimos construyendo políticas públicas sin escuchar a los niños. Entonces, quizás por acá una primera cosa relevante es que este estudio ofrece una primera aproximación de lo que sea eso. Igual hacer política pública escuchando a los niños no es solo preguntarles si usan la internet cuánto tiempo, no es de verdad escuchar lo que quieren ellos y ellas sobre eso. Y créanme, no lo hacemos, estamos lejos de hacerlo, igual porque nos da mucho miedo escuchar a los niños y decir, ¿y esto qué van a decir? ¿No? Y después, ¿cómo implementamos? Que igual los adultos los controlamos algo un poco porque les pagamos los sueldos y tal, entonces ahí se logra que sea un poco más cuidado, pero con los niños la cosa es más libre, entonces genera más problemas. Y eso, hasta este momento, y esta quizás sea la gran novedad de la internet, era relativamente fácil, porque bueno, con la televisión salíamos con nuestros mensajes, el presidente, el ministro de Educación, decíamos cosas, pero no había posibilidad de feedback, no había posibilidad de interacción. Pero ahora tenemos niños youtubers con 14 millones de seguidores, ¿no? 5 veces la población de este país. ¿Y qué eso significa como realmente el cambio? Entonces, este estudio desde el punto de vista de la política pública tiene que ver con dos cosas. ¿Qué realmente es el cambio en términos de internet? Y yo diría que este cambio está en dos grandes proporciones y elementos. Uno es la escala, que nunca tuvimos en estas dimensiones. Y la otra es que por la primera vez en la historia, niños, niñas y adolescentes de hecho pueden ejercitar lo que está en el artículo 13 o 12, ya no me acuerdo de la convención, que es su libertad de expresión. Antes no podían hacerlo porque, bueno, decía una cosa el niño, bueno, quédate callado. ¿Cómo es la escuela? Uno habla y los niños quedan callados. Pero ahora la cosa ha cambiado. Y los móviles, ya vuelvo a eso. Ahora, también es importante que ustedes vean que en estas 11 conclusiones que están, o grandes hallazgos, como quieran llamar en la página, no sé cuál, cuando empezamos a estudiar la relación de los niños con el cine, de estas 11, 9 también estaban allá. ¿Y qué va a pasar con los niños? ¿Y cómo van y eso? ¿Y esta imagen? ¿Y esta gente desnuda? ¿Y es violencia? Y no sé qué más. Cuando empezó la radio, la misma cosa. Cuando empezó la televisión, la misma cosa. Entonces, es importante que los tomadores de decisión, los formuladores de políticas públicas y los académicos de Internet no piensen que están reinventando la rueda, ¿no? Mario Kaplun, Paulo Freire, Jesús Martín Barbero ya andaron diciendo estas cosas hace 40 años, ¿no? Pero a veces parece que la gente piensa que el mundo empezó con Star Wars o con Steve Jobs, y no es así, ¿no? Empezó antes. La primera regulación del mundo para la relación niñez y medios de comunicación se dio en Suecia en 1911. O sea, hace 117 años que estos tipos ya estaban estudiando la relación entre niñez y el cine nacente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista porque si no perdimos la perspectiva, ¿no? O sea, hay mucha cosa producida sobre estos temas, incluyendo sobre una de las políticas públicas que todavía no la tenemos, que es la política pública de alfabetización mediática e informacional. O sea, esta gente que construyó este pensamiento, y la UNESCO está diciendo eso hace 70 años, tiene mucha cosa producida. Y no es que no la tenemos en Uruguay, no la tenemos en ningún lado. Si ustedes miran las prioridades de inversión de Unión Europea, de Naciones Unidas, es todo eso, una cosa que se llama MIL, Media and Information Literacy, alfabetización mediática e informacional. Pero aunque haya plata, es muy difícil encontrar un país en este planeta que tenga una política pública sostenible en la línea del tiempo sobre alfabetización mediática e informacional. Lo que sí tenemos son proyectos muy interesantes, pero un proyecto no es una política pública. Una política pública tiene que estar en la línea del tiempo, tiene que tener un marco regulatorio,
tiene que involucrar a todos los stakeholders de verdad. O sea, seguimos teniendo políticas públicas muy adultocéntricas. O sea, hablamos mucho acá varias veces del rol de los padres y de los maestros, pero cuando estamos hablando de los niños estamos hablando de lo que ellos dijeron en la encuesta, pero no exactamente de cómo los involucramos sin una perspectiva paternalista en la construcción de estas mismas políticas y en la ejecución de estas mismas políticas. Pero ustedes van a ver que los datos que están acá ofrecen una serie de posibilidades sobre eso. O sea, por ejemplo, el tema del móvil, ¿no? del celular, que es una de las cosas que estamos peleando por todos lados, qué hacer con eso, ¿no? Entonces, en mi país de origen, por ejemplo, Brasil, hay 17 estados brasileños con leyes prohibiendo el uso del celular en la escuela. Sí, vean qué cosa absolutamente ridícula, ¿no? O sea, si al mismo tiempo estamos diciendo que esta es la novedad, que los niños están conectados, la cuestión no es prohibirlo, pero es qué hacemos para que eso se convierta en un instrumento realmente pedagógico y que pueda mejorar la calidad de la educación y la ejecución de los derechos, que es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, eso pasa por lo que se dijo acá, esta palabra, este anglicismo del empoderamiento de los niños en esta ecuación. Y este empoderamiento pasa por políticas de educación para los medios, incluyendo la Internet, y con un reconocimiento que desafortunadamente la cosa va a quedar más complicada de lo que ya está. Entonces, estos datos son los datos relativamente sencillos, si sé usar, si pongo el tipo y no lo conozco y tal. Pero cuando vamos a hablar de realmente de lo que pasa en términos de privacidad, o sea, el tema es un tema global. Vean este señor haciendo un testimonio en el Congreso de Estados Unidos y cómo fue esta cosa. Y estamos hablando de senadores que tienen un equipo de 50 personas para preparar la pregunta y mira el tipo de pregunta que hacen. O sea, y no es porque son tontos, es porque el tema es difícil y estamos delante de una situación donde la mayoría, y la mayoría es casi 100% de las personas quedan en la primera página de Google cuando hacen una búsqueda. Y los datos demuestran que los resultados que salen en la primera página para varias temáticas son altamente complejos en términos de falsedad de la información, de ir a sitios que tienen contenidos sesgados y etcétera. Y este tipo de discusión no está en la escuela, no acá en Uruguay, en ningún lado. O sea, entonces, acá lo que los datos nos ofrecen, la posibilidad de tener una línea de bases, pero para armar una política pública mucho más compleja, que de nuevo, repito, ni acá en ningún lado, desafortunadamente, todavía no la tenemos. Entonces, por ejemplo, el debate sobre la ética en las sociedades del conocimiento, que es un debate súper complejo, que tiene que ver con privacidad, que tiene que ver con la relación de la libertad de expresión, con los derechos de autor de los demás, con lo que podemos copiar y pegar y con lo que no podemos copiar y pegar, son todas que no son cosas sencillas para los niños y tampoco para nosotros. O sea, la gente cree que un día puede borrar algo de la internet, mala noticia, no lo pueden, o sea, y entonces, o que pueden pedir un derecho al olvido por ahí, no es tan sencillo que lo hagan. Entonces, acá me parece que tenemos una oportunidad única de establecer una línea de bases con datos bastante concretos, pero que van a demandar, como decía Hilda en el inicio, un análisis mucho más profundo, no de las personas solo que estuvieran involucradas en la realización de este estudio, de todos nosotros, desde nuestros distintos lugares institucionales, porque la agenda que viene en los próximos 20 años es una agenda muy compleja, tanto para estimular y fortalecer las oportunidades, que son la mayoría de lo que, es la mayor parte de lo que este admirable mundo nuevo nos ofrece, pero también para mitigar y reducir los riesgos que existen, que no son tan, en términos de volumen, importantes como las oportunidades, pero cuando ocurre algo con un niño o una niña, es mucho más doloroso de lo que las estadísticas amplias de oportunidades que hay por ahí. Entonces tenemos que estar atentos a este balance y es natural que la sociedad esté preocupada, porque como las oportunidades son más difusas, cuando un niño desaparece porque es un pedófilo, tal cosa, que estadísticamente no es nada,
pero a la vista de la sociedad es algo absolutamente sensacional para mal, y es natural que sea así, no es que la sociedad se puso esquizofrénico, loca por eso, no, es porque es natural, es un niño concreto, con nombre y apellido, con lo cual le pasó algo. Las oportunidades son mucho más difusas y fragmentadas y mucho más difícil de demostrar en el agregado lo que está pasando. Entonces, desde el punto de vista de la UNESCO, fue un placer poder haber contribuido con esta iniciativa, y nos parece que eso no es el fin, es el comienzo de un proceso que nos involucra a todos, y esperamos que estos datos sean útiles para lo que interesa, que es la construcción de políticas públicas que empoderen a los niños, potencien las oportunidades y mitiguen los riesgos relacionados a todo eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Ida, a Fiorella, a Guillermo y a todos los que estuvieron trabajando intensamente, diría que en el último año, pero supongo que es mucho más, en este informe. De vuelta, si puedo aconsejar algo después de haberlo leído, es que lo lean y lo analicen un poquito más profundamente. Creo que hay una cantidad de puntas que les sirven a los académicos, a los docentes, pero también a los adultos en general que nos manejamos con niños. De acá nos llevamos muy buenas noticias en general, algunas prácticas, y una de las buenas noticias es que se nos terminó eso de el changüí, de decir, te puedo decir lo que tenés que hacer, pero yo hago lo mismo que te digo que no tenés que hacer. Básicamente eso queda claro en la propia investigación, donde los niños dicen, y los adolescentes, mis padres o mis responsables me dicen que tengo que tener menos tiempo frente a las pantallas, pero ellos lo usan tanto o más tiempo que yo. Bueno, simplemente un punto de vista muy interesante que nos hace bajarnos un poquito del pedestal a los adultos y recordar que cuando éramos chicos también pensábamos lo mismo de nuestros padres o de nuestros responsables. Les agradecemos a todos, a las personas que participaron de los paneles, que hayan dado su tiempo para hacerlo, a los investigadores y a las diferentes organizaciones que hicieron posible esta investigación, este informe, y a todos ustedes por haber compartido esta tarde. Y bueno, creo que a partir de ahora solo hay lugar para seguir construyendo. Muchas gracias.